Hola, mi nombre es Sofía Grille, yo soy docente de la Cátedra de Hematología y del Departamento Básico de Medicina, y en este video les voy a hablar de la trombopoiesis. La trombopoiesis es el proceso por el cual se generan las plaquetas o trombocitos, que lo que hacen es promover la coagulación para impedir la pérdida de sangre en caso de una lesión vascular. Esto lo van a ver más adelante, participan de lo que conocemos como hemostasia primaria. Diariamente se producen 10 a la 11 plaquetas a través de un proceso complejo y estrictamente regulado que vamos a pasar a ver. ¿Dónde ocurre la trombopoiesis? Ocurre en la médula ósea. Y luego las plaquetas maduras pasan a la sangre periférica para cumplir sus funciones. Como vimos en otros videos, la trombopoiesis ocurre a través de precursores. Como ustedes saben, hay un precursor mieloide común, hay un precursor mieloide común que va a dar origen a los precursores linfoides y un precursor mieloide común que va a dar origen a un precursor gránulo monopoiético que va a dar origen a monocitos y toda la línea de granulocitos que veremos en otro video, y a un precursor común para la línea megacariocítica y eritróbita. Y este a su vez va a dar origen luego a los megacardioblastos, para tener toda la diferenciación de la megacariopoiesis. Existen también algunos reportes de que podría haber una vía directa entre un precursor más inmaduro. Entonces, ¿cómo ocurre la megacariopoiesis y la trombopoiesis? Bueno, primero, como ya dijimos, un progenitor común eritroide y megacariocítico, luego un precursor común, un precursor megacariocítico, y luego tenemos el megacardioblasto. El megacardioblasto es una célula inmadura y que comienza un proceso que se le llama de poliploidización, porque son células, son una de las escasas ejemplos normales de célula hiperploide, el megacariocito. Este megacardioblasto empieza a ocurrir endomitosis, o sea, duplicación del material genético sin división del citoplasma. Entonces comienza a tener numerosos núcleos en una misma célula, ¿verdad? A su vez de que ocurre todo ese proceso a nivel de lo que es duplicación de contenido de ADN, también aumentan otro tipo de procesos como la granulación, la expresión de receptores de membrana, etcétera, que van llevando a que este megacardioblasto se convierta después en promegacariocito, luego en megacariocito, y este megacariocito va a formar proplaquetas para la formación luego de plaquetas circulantes y concluir con la formación en sangre periférica de plaquetas. Desde el punto de vista morfológico, cuando uno examina una médula ósea al microscopio y observa un megacardioblasto es una célula con un núcleo grande, bilobulado en general, puede tener nucleolos, como pueden ver algunos por acá, y una cromatina laxa. El citoplasma es basófilo y en general en la etapa esta no hay granulaciones y puede haber alguna prolongación citoplasmática. Luego pasamos al estadio de promegacariocito. En esta etapa finaliza la síntesis de ADN, comienza lo que es la granulogénesis y son multilobulados y ya sin nucleolos. Y luego tenemos el megacariocito, que se caracteriza por ser una célula de gran tamaño, 80 a 100 micras, con un amplio citoplasma, que ya se le observa, como ven acá, la granulación azurófila. El núcleo es multilobulado, eso varía dependiendo del estado de maduración del megacariocito, pudiendo llegar a tener 32 lóbulos. Y la ruptura, desprendimiento de los fragmentos del citoplasma de este megacariocito van a dar origen a los trombocitos o plaquetas, como mencionamos. Acá tienen otro ejemplo, otra imagen de un megacariocito donde es más clara la observación de un gran citoplasma cargado de granulaciones azurófiles, de un núcleo polilobulado, multinuclear, y donde se ven prolongaciones citoplasmáticas, que son las proplaquetas, y ya plaquetas alrededor de este megacariocito. Más o menos una proplaqueta, ¿no? Un fragmento citoplasmático, que es una proplaqueta, va a dar lugar a 1200 plaquetas. Entonces, este megacariocito, una vez que está maduro, como la imagen que vimos anteriormente, entra en contacto con la célula endotelial del sinusoide vascular de la médula ósea, emite largas prolongaciones de su citoplasma, que es lo que le llamamos proplaqueta.
que posteriormente se van a fragmentar, generalmente a través de la célula endotelial, y va a dar lugar a la plaqueta que va a circular luego a la sangre periférica. Este es las células endoteliales del sinusoide medular, ¿verdad? Las proplaquetas se originan de un polo del megacariocito que se elongan y ramifican y atraviesan la barrera endotelial. Para que una proplaqueta se genere y se produzca este fenómeno es muy importante la maduración del citoesqueleto del megacariocito, que es un proceso que comienza en etapas ya del promegacarioblasto y terminan madurando en el megacariocito. Y eso es lo que va a permitir esas prolongaciones y que se genere la plaqueta. Y bueno, y luego pasan las plaquetas a la circulación. A lo largo de toda la maduración, como vimos, megacarioblasto, promegacariocito y megacariocito, y por último, proplaquetas y plaquetas, ocurren diferentes etapas, adquisiciones de maduración, como una de ellas, una de las más importantes, la adquisición de los gránulos específicos, plaquetarios, alfa y densos, que son los gránulos que después van a tener las plaquetas con todos sus proteínas, enzimas, que van a dar lugar a la función de la plaqueta. También un hecho importante es la adquisición de un sistema de demarcación de membranas, que lo que va a constituir es el reservorio de las futuras plaquetas. Este sistema se desarrolla a partir de las invaginaciones de la membrana plasmática que se ramifican y son claves para poder formar las plaquetas. También a lo largo de esta maduración va a ir ocurriendo la síntesis de los componentes del citoesqueleto, tanto la actina, la filamina, la miosina, la tubulina y la alfa-actinina, que son todas partes del citoesqueleto, fundamental para que el megacariocito pueda emitir esas prolongaciones y producir plaquetas. Y otra de los hechos que ocurre también en esta maduración es la adquisición de marcadores de membrana, como integrinas, por ejemplo, la glicoproteína 2B3A, el receptor de fibrinógeno, las glicoproteínas 1B59, el receptor de von Willebrand, etc. O sea, todos marcadores, receptores de membrana y glicoproteínas que son claves para que después estén en las plaquetas y estas puedan cumplir su función. Y por último, bueno, las plaquetas que desde el punto de vista morfológico son muy pequeñitas, algunos no las consideran células porque no tienen núcleo, porque en realidad son fragmentos celulares, es una discusión, sin embargo son muy activas desde el punto de vista funcional, son pequeñas, miden 2 a 3 micras, compárenla con el tamaño de un eritrocito o de un linfocito en este caso. Son granulares, muchas veces se agrupan entre sí formando lo que se llaman los acúmulos plaquetarios, y tienen un cromómero, donde están los gránulos alfa y los cuerpos densos, y el hialómero, que rodea a estos gránulos. Aquí tienen ejemplos de cómo se ven al microscopio óptico las plaquetas en sangre periférica. Y bueno, son células irregulares, sin núcleo, ya dijimos que algunos discuten si son realmente células, miden 3 micrómetros, tienen una vida media entre 7 a 10 días, después de los glóbulos rojos, son los elementos más frecuentes en sangre periférica, su cifra es de 150.000 a 400.000 por milímetro cúbico, y son fundamentales, como yo ya les dije, en la hemostasia primaria o en la fase vasculoplaquetaria de la coagulación, que lo van a ver en una clase aparte. En la médula ósea hay una organización de donde se da la trombopoiesis. El microambiente medular cumple un rol clave en lo que es esa organización temporoespacial de la producción plaquetaria. El megacariocito migra, ¿no? Cuando está en estadio megacarioblasto, está en el nicho osteoblástico y migra hacia el nicho vascular, gracias a un gradiente de SDF1, ¿no? De esta citoquina que favorece la migración hacia el nicho vascular. Y la interacción con el colágeno tipo 1 en el compartimiento, fundamentalmente en el nicho osteoblástico, inhibe la formación prematura de proplaquetas y la liberación de plaquetas desde el intersticio medular. Mientras que la matriz extracelular del nicho vascular es rica en factor de von Willebrand y en fibrinógeno que facilita la trombopoiesis. Y esto está hecho así, o esto funciona así, haciendo que la liberación de plaquetas se dé en el nicho vascular para poder ser liberadas a la sangre y que se inhiba la producción de plaquetas en lugares aberrantes.
Y para esto tiene que estar todo finamente regulado, ¿verdad? El nicho vascular, el contacto del megacariocito con el endotelio y la acción de factores de crecimiento locales que hay en ese nicho vascular, como por ejemplo el factor de crecimiento endotelial vascular, van a favorecer la trombopoiesis final, o sea, la formación de proplaquetas y la liberación de plaquetas en dicho lugar. Y todo esto que está finalmente regulado, como el resto de la hematopoiesis, como ya hemos visto, ¿no? En lo que tiene que ver con la megacariopoiesis, hay algunas citoquinas que son claves, y dentro de ellas las dos más importantes a destacar, que estimulan la trombopoiesis y la maduración del megacariocito y la producción de plaquetas, son la trombopoietina y la interleuquina 11. Aquí les pongo algunas otras más, tanto la trombopoietina como la interleuquina 11, estimulan la producción, la megacariopoiesis, pero también la interleuquina 3, 6 y el stem cell factor. Sin embargo, el TGF-beta y el factor plaquetario 4 inhiben la trombopoiesis. Y de todas estas, hablarles un poquito de la trombopoietina, porque tiene mucho valor desde el punto de vista médico, y para luego, en una segunda etapa, entender la patología. La trombopoietina estimula, como dijimos, todas las etapas de la megacariocitopoiesis, incluyendo la proliferación, diferenciación, sobrevida, favorece la endomitosis y la maduración de los megacariocitos. Esta trombopoietina se une a su receptor, que es el MPL, que genera una homodismerización del mismo y activa una vía de señales intracelulares a través de la tirosinquinasa JAK2 y estimula las vías de MAP quinasa, PI3K, AKT y las moléculas de la familia STAT. Esto que les podrá parecer muy detalles, son vías de señalización intracelular muy importantes hoy en día que se saben, porque muchas de las enfermedades, como las neoplasias mieloproliferativas, que determinan un aumento excesivo de la producción plaquetaria y como consecuencia de esto, patología, tienen afectadas estas vías. Y de hecho hay drogas actualmente generadas que son capaces de inhibir algunas de estas vías, como los inhibidores de JAK2, por ejemplo, que actúan a ese nivel tratando de controlar la enfermedad. Por eso son cosas que tienen su importancia médica poder comprenderlas. La trombopoietina se sintetiza fundamentalmente en el hígado, pero también en menor medida en el riñón, incluso en el estroma medular. Y hoy en día se han generado lo que son los agonistas del receptor de trombopoietina o del MPL, que es el receptor de la trombopoietina, y hay dos fármacos en el mercado, como son el Trombopag y el Romiplastim, que estimulan estos fármacos la megacariopoiesis y en algunas patologías favorecen, sobre todo patologías que se manifiestan con plaquetopenia, estimulan la formación de plaquetas y el aumento de la producción plaquetaria por parte de la médula ósea. Hoy en día están aprobados para la trombopenia inmune y el Trombopag en la aplasia medular. Bueno, eso es todo sobre la megacariopoiesis.